Nacional. Estamos ya de vuelta en Buenos Días Mercado en esta transmisión de viernes tradicional, ya es desde Hotel Courtyard by Marriott, con un desayuno, un ambiente más que agradable, ya el sol despuntando en esta hermosa cordillera que tenemos en el día de hoy y un panel completísimo. Vamos a partir por presentar obviamente a quienes son de la casa día a día. Rafa Garay, José Luis Jara nos acompaña en el día de hoy. Caballeros, buenos días. Buenos días, Sebastián, buenos días, José Luis, buenos días a la Paola, que es panelista invitada. Sí, pues. Obviamente, buenos días a nuestro invitado de esta primera parte de la mañana, que es el rector de la Universidad de San Sebastián, ex ministro de Economía. Don Hugo, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Ya la anunciaba Rafa, ¿cómo está ahí? Paola Cabeza, abogada, panelista, buenos días, Mercado. ¿Ah? Muy bien, Sebastián. Como muy día contenta viernes, con mucho ánimo. Sí, ya se acaba la semana y aquí disfrutando un rico desayunito en el hotel, así que contenta. Bien, pues, y bueno, Hugo Lavaos, ex ministro de Economía, hoy vinculado a la Universidad de San Sebastián, vinculado al mundo de la educación en días que tenemos harto que conversar sobre educación, ¿ah? Podríamos estar no solo en el programa, sino que todo el día, ¿no? Con muchos temas. Fíjate que es desafortunado que se habla menos y hay menos debates sobre educación. Hemos estado tocando un tema temas económicos, ¿no? ¿Financiamiento de la educación? Financiamiento. Perfecto. Y una parte del financiamiento que es importante, por cierto, pero después de todo es solo una parte. Yo creo que ha sido bien desafortunado que nos hemos estado olvidando por este debate de cuestiones fundamentales para el futuro. Bueno, vamos a estar conversando de educación, de lo que se ha avanzado, de algunos rechazos en el Parlamento y de lo que ha pasado también. Partamos un poquito por la economía y las cifras de lo que fue ayer. José Luis Jara. Yo quisiera partir del día indicando el dato de IPC que acaba de publicar el INE. Que muy bien. Datos frescos que vienen actualizadísimo, José Luis Jara. A ver. Oye, el índice de precio al consumidor, de acuerdo a lo que informa el INE, dice que el IPC del mes de octubre registra una variación de 0,4%. Destacan las alzas de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y viviendas y servicios básicos. Con este registro del mes, la variación acumulada en el año alcanza un 4,4%. Esta es la variación en los 10 meses que hemos registrado, y en 12 meses una variación de 4%, con lo cual da cuenta que el registro de los últimos 3 meses ha ido, ¿no es cierto?, en el acumulado en 12 meses reduciéndose significativamente. Pasamos de tener en agosto un 5% en 12 meses, a septiembre un 4,6% en 12 meses y un 4% en octubre acumulado en 12 meses. Pero igual no deja de ser alto, ¿no? El número. Estamos en el techo de la expectativa, por lo menos, de aquí, bueno, Hugo nos podrá, ¿no es cierto?, también dar una mirada de lo que es esta opinión o impresión de lo que ha sido la evolución de la inflación. Hombre, yo creo que lo más importante es lo último que señalaba, que la tendencia da la sensación que ha ido, aunque muy leve, un poquito a la disminución. Y yo creo que la mejor noticia que trae esto, por supuesto, tiene que ver con el bolsillo de los consumidores, con el incremento de la UEF. Pero la mejor noticia para la economía en su conjunto es que probablemente esto le quita presión al Banco Central para seguir subiendo la tasa de interés. A mí me preocupa el alza de la tasa de interés en un contexto donde la economía está extremadamente débil. Sí, el Banco Central ha dado señales que eso sí se va a producir, no este año lo más probable, pero... Señaló 2 alzas en 10 meses, al menos. Eso llevaría la tasa de política monetaria al 4%. Ahora, la cifra, fíjate que es... IPC, a pesar de que ha sido decreciente de alguna manera, sigue siendo alta la estimación del mercado. El consenso del mercado era 0,2. Habían algunos analistas que se aventuraban con un 0,3. El 0,4 está volando el promedio de la estimación de mercado. Igual si tú anualizas, ¿cierto?, como ejercicio un 0,4, es un 4,8% anual. Entonces no es una buena noticia desde el punto de vista de que, claro, la inflación de septiembre fue más alta, fue 0,6. Pero es un mes que históricamente la inflación es en torno a 0,8. Y se esperaba para este mes de octubre una presión de precios menor, en torno a 0,2, 0,4 creo que le pone, mantiene un poco la presión a este globo de inflación. Se está desinflando, pero de manera muy lenta, en mi opinión. A eso le sumamos el dato del IMASEC del día de ayer, que fue un poco más alto de lo que se esperaba, 2,6%. ¿Cómo está mirando hoy, claro, desde la educación, pero obviamente desde la experiencia siempre de la economía, Hugo Lavaos, lo que es el contexto general de la economía, ya que aprovechamos de tener 2 cifras macro bien interesantes, ¿no? Ayer y hoy, justamente hace minutos. Bueno, yo intento seguir pensando en lo que toda la vida ha sido mi profesión, que es la economía. Yo creo que de verdad las cifras de crecimiento que hemos tenido en el último tiempo han sido de malas a malas. No, a pésima. De muy mala, de mala a pésima. No tenemos mucho calificativo. O sea, de pronto decir casi como algo positivo
que no vamos a caer en una recesión técnica. Yo lo encuentro que es un tema extremadamente negativo, que no veo un rasgo que esté mejorando además la economía. Los indicadores que uno podría calificar como los indicadores líderes, si bien tenemos muy poco y malos indicadores líderes en Chile, no se ha trabajado suficiente en términos de tener buenos indicadores que nos permitan decir con mayor precisión qué es lo que va a pasar. La encuesta expectativa, la importación de bienes de capital, ¿no es cierto?, la inversión pública, todos están mostrando una fuerte debilidad, y la inversión este año va a ser muy mala, va a ser muy baja, particularmente la inversión privada. Ya no es solamente un tema que hayan terminado los grandes proyectos de la minería del cobre, estamos teniendo baja inversión. Y si viene una disminución de inversión en construcción, que es lo que ha estado dinamizando, entre otras cosas, porque tiene que construirse rápido para... Por el tema del IVA, la gente está muy pendiente de ese asunto. Yo no veo cómo podamos tener dos importantes motores del crecimiento. O sea, si no hay inversión, aumentar la productividad es extremadamente difícil. La productividad aumenta, por cierto, con mayor capacitación, pero también con inversión que permita, ¿no es cierto?, desarrollar esa mayor capacidad. Y en segundo lugar, acá, por definición, inversión aumenta la capacidad productiva. Su lectura de este momento económico del país está en sintonía con lo que ha dicho el gobierno en relación a que son netamente causales externas, o usted también cree que hay un componente interno fuerte que nos está afectando en la economía el día de hoy? Mira, yo incluso para explicar los fenómenos tiendo a ser como en política de centro. Yo creo que casi siempre las explicaciones tienden a estar más bien en el medio. Si uno observa los economistas más alineados con lo que en Chile es la derecha política, tienden a exagerar, en mi opinión, lo que es el componente interno y desde el gobierno. Y es comprensible, además, o sea, depende de las posiciones que se esté. Del gobierno exagerar el componente externo. Yo creo que si uno mira el resto de los países de América Latina, no cabe duda que hay componentes externos. O sea, mirar el precio del cobre, el menor crecimiento chino, la caída en la demanda y la situación de países que hasta hace poco eran motivo de titulares en Chile por decir, mire lo bien que está Perú, por ejemplo, comparación por Chile o Colombia o qué sé yo. Además, para América Latina y Chile, Brasil es extremadamente importante. Brasil está pero en una situación muy mala. Complejo. Pero también hay componentes internos. O sea, las expectativas, ¿no es cierto?, en Chile se forman sobre la base de lo que los agentes económicos esperan que vaya a ocurrir en política interna. Y yo creo que en ese sentido el gobierno no ha sido capaz de levantar esas expectativas. Yo creo que la gestión del ministro Valdés más bien ha impedido que la pendiente de caída sea fuerte, pero yo creo que estamos en un automóvil que continúa frenado y que nos va a soltar el freno, ¿no es cierto?, mientras no existan señales de que aquí la política va a tender más bien a una situación de calma. Mucho cambio sobre mucho cambio, aunque uno esté de acuerdo con esos cambios, generan incertidumbre. Y ese es un fenómeno que es inescapable. Ahora, en ese contexto, metiendo de derecho en tu pasión por la economía, digamos, un poco de proyección para el próximo año. El año 2015 creo que hay que ser claro, está jugado. Y este año el crecimiento va a estar entre 1,9 y 2,1. Yo creo que sacarlo de ese rango es prácticamente imposible porque está jugado y el acumulado marca un 2. Mover la aguja un poco es muy difícil. Pero empiezan a jugarse y empezamos todos los que tratamos de hacerlo de manera seria, hacer estimaciones para el año 2016, tratando de prever qué es lo que podría pasar en la economía. Tenemos un Banco Central que está estimando un crecimiento en torno al 2.5%. Tenemos un Vittorio Corvo que está hablando que es muy difícil crecer sobre el 2%. Yo soy mucho más pesimista. Yo tengo un rango de crecimiento ahora con la información disponible entre 0,5 y 1,5% para el año 2016. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estás viendo tú, aunque no tengas estimación puntual, pero cómo estás viendo el año 2016? Un año que va a ser desde el punto de vista del crecimiento, actividad, mejor que el 2015, un año que va a ser más complicado aún por el mismo efecto que tú comentabas, ¿cierto?, de la caída de la inversión, no solamente el 2015, el año 2014 la inversión cayó 6,1% y eso obviamente está impactando el crecimiento potencial. Entonces, ¿cómo ves tú el 2016 desde el punto de vista de la actividad? Mira, dos comentarios al respecto. Primero, una de las cosas que uno aprende con el tiempo como economista es que hacer predicciones es gratis.
Pronto todos hacemos predicciones. Nadie se acuerda de la predicción mala que no le apuntó. Yo repito todo el año la que hice. Y todas ganan, y gana mucho, ¿no es cierto? Hay que ver la fortuna que tiene Roubini, por ejemplo, porque alguien que le apuntó una vez. Claro. Segundo, aquí hay un tema, todos los modelos, el que tú usas, el que usa Vittorio Corvo, el que usa el Banco Central, cualquiera, tiene que tomar, ¿no es cierto?, datos que son exógenos al modelo. Sí, claro. Porque la economía chilena no influye en el precio del cobre, no influye en la demanda internacional, no influye sobre la situación de crecimiento en China, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, son exógenos. Por lo tanto, la respuesta, en mi opinión, tiene que ser condicional a lo que uno espera en el mercado internacional. Y si tomamos, ¿no es cierto?, todos los análisis que últimamente están habiendo, tampoco se ven señales positivas en el mundo internacional. Y en ese escenario, si le agregamos la mantención de un ambiente interno muy, muy nublado, yo tiendo a estar de acuerdo y de nuevo en un promedio. Yo soy muy amigo de Vittorio Corvo, además tengo mucha confianza en su análisis. Como todos los economistas, no siempre le ha apuntado, pero si uno habla de rango, 1,5, 2,5, nos quedamos con el 2. Y yo creo que por ahí va a estar. Lo cual es súper lamentable porque completaríamos 3 años con crecimiento en torno al 2%. Muy por debajo del de comparación, porque ser 2 sobre un 1,9, que sería este año, ¿cierto? Y después otro 2 sobre otro. Es mal escenario para la economía en términos tendenciales. Crecer 6% en 2 años, en 3 años. Estamos creciendo menos del 1 en términos per cápita. No, definitivamente nadie podría decir que hemos tenido un ajuste y que estamos con bases sólidas para continuar creciendo. Yo creo que eso es lo lamentable. Quizá recordar un dato, el programa de gobierno de la presidenta suponía un crecimiento promedio del periodo de 4 años, de 4,5, para poder financiar las reformas que ofrecía. O sea, si tienes menos de la mitad del crecimiento, tienes obviamente mucho menos recaudación y tienes un problema de financiamiento que te lleva a endeudarte como país. Sí, pero además de eso, el programa de gobierno y las estimaciones del ministro Arena, que es un estupendo economista, lo conozco mucho yo, Alberto. No todos piensan lo mismo. No, yo creo que su su rol como ministro de Hacienda, que es un rol político, tuvo dificultades, pero a lo que voy es que hicieron una estimación, insisto, como parámetro exógeno, no solo el crecimiento en Chile. Claro, el crecimiento tiene que ver con recaudación por la vía tributaria, respecto a la renta, el IVA, etcétera, pero hay un componente muy importante que hoy día es una de las patas más flojas del gobierno, del fisco, que es el tema del precio del cobre. O sea, si es cosa de ver. Y que no se ve un repunte el aporte en el Codelco futuro es cercano. lamentable. El aporte del impuesto especial a la gran minería del cobre también ha estado muy por debajo. Y eso explica por qué, ¿no es cierto?, el ministro Valdés y el Ministerio de Hacienda en general están en una posición que de pronto parece inflexible respecto al deseo de muchos. Aquí ahora la billetera fiscal, dice tú. Pero es que no se puede, porque no hay si no plata. vamos a No hay tener... recursos al La pueden fin y al abrir, cabo. pero la billetera está vacía. Claro, es que esa es una discusión de que una parte importante, yo la viví, una parte importante del mundo político, opera mucho sobre bases donde existe un poco el convencimiento mítico de que no importa mucho el déficit fiscal. Además que ellos reciben las presiones de su base, ¿no es cierto? Y en la región cualquiera, existe una presión muy fuerte para que se resuelvan ya los problemas. Y entre otras cosas, por eso, creo que en este momento, destinar recursos de la magnitud que sea a iniciar la gratuidad en educación superior es un despropósito. Se está gastando recursos que no aumentan los ingresos de las instituciones en una cuestión que hoy día no es la prioritaria. Hugo, pero ahí quizá un poquito de crítica voy a hacer yo y no sé cómo lo interpretas tú. Yo creo que nosotros llevamos, no solamente voy a hablar del ministro Arena, incluso el último periodo del ministro Larraín, un error de estimación en el potencial de crecimiento o del crecimiento esperado para el año. Recordemos que para el año 2014 la estimación de crecimiento del ministro Larraín era de 4,9, terminó siendo 1,9. Uno dice, bueno, se deterioró la expectativa, pero ¿cómo no hay una visión del escenario internacional? El año pasado nosotros decíamos, oye, el precio del cobre con la desaceleración China probablemente va a estar, yo decía, entre 2,5 y 2,6. Hacienda insistió en 3,07. Dice, oye, pero si todos los análisis dan una cosa distinta. No hay un error al hacer en la confección del presupuesto de la nación, por ejemplo, la utilización de ciertos parámetros
tan optimistas, porque al final tú sobreestimas. Recordemos que el ministro Arenas dijo con claridad que este año íbamos a crecer por lo menos un punto porcentual completo por arriba del año anterior. O sea, 2,9% era su peor estimación. Y claramente vamos a estar un punto por abajo de eso. Entonces, no estamos usando supuestos peligrosamente optimistas. Recordemos que la discusión para el próximo año partió con un precio del cobre promedio de 2,98 y que aquí nos pegamos un tiro. Ok, se moderó a 2,55 y 2,45 dependiendo si es Cochilco, Hacienda por un lado o Banco Central. Pero hay, yo creo, los últimos, y no es un tema solamente del ministro Arena, yo creo que incluso también del ministro Larraín. Hay una suerte de tendencia. Claro, una suerte como de, mejor, pongamos un poquito mejor las cifras, pero al final del día es lo peor porque te quedas con un problema de ingreso. A ver, yo creo que la institucionalidad pública en Chile y en muchos otros países tiene la tendencia a que, mirado desde el punto de vista del gobierno, el Ministerio de Hacienda es gobierno por definición, se tiende a tener una mirada que es más bien optimista. O sea, tienden a estar en el rango más alto posible de la banda que uno podría decir va por aquí o va por acá. Por eso en Chile yo creo de verdad que el mejor departamento de investigación económica y quien tiene mejores datos es el Banco Central. Yo creo que es mucho mejor desde el punto de vista del análisis para ex ante decir si la estimación del gobierno está muy desviada respecto a lo que probablemente va a pasar, es mirar los datos del Banco Central. Ahora, el Banco Central, lo que ha dicho el último tiempo, ¿no es cierto? Incluso ya desde la época del ministro Larraín ha sostenido que la estimación es esta banda, pero con tendencia a la baja. Claro, ha ido sosteniendo eso. O sea, que mirara las cifras que ha ido entregando y las señales del Banco Central con una mirada no optimista, más realista en probablemente le ha apuntado más a lo que ha ocurrido. También es cierto que el mundo es súper volátil últimamente. 8,21 sobre el Banco Central. Volátil y también complejo. Ya vamos a hablar de lo que es el caso CMPC y todo lo que ha implicado para la economía. Pero vamos a hacer una breve pausa y antes de eso invitarlo a conocer Difor.cl, que tiene modelos maravillosos. En este caso destaca el New Ford Explorer. Lo encuentran en Avenida Las Condes al llegar a Padre Hurtado acá en Santiago y en Panamericana 161 en Puerto Montt. Difor, mejores negocios. Si le decíamos, estamos en Hotel Courtyard, el by Marriott, el lugar perfecto para poder obviamente lograr confort y comodidad. El destino para viajes tenemos también de Plaza Hotel Courtyard by Marriott, Avenida Kennedy 5601 22484 7400. Y estamos también junto a Más Vida porque obviamente que es la ISAPRE de mayor bonificación a sus beneficiarios y lo invita a conocer más detalles en masvida.cl con la menor alza acumulada en los últimos años. Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y la seguridad sin duda que también se hace los temas fundamentales en estos días. Tepillé no graba los robos, sino que los evita. Usted proteja a su empresa y a familia con Tepillé, vigilando a las 24 horas, 365 días del año, así de completo. Contrate tranquilidad en tepillé.cl o directamente en Paseo Los Dominicos. Y el dato final en este bloque va para los emprendedores junto a Simtec, tecnología para soldar, cortar metales, para poder incorporar esos elementos y finalmente terminar, claro, ahorrando costos en su empresa, automatizando procesos de robotización y de soldadura de última generación. Simtec.cl